Bueno, muy bien, aquí seguimos en Café de la Tarde y el gobierno decidió poner en agenda el debate por la despenalización del aborto. Bueno, un tema muy sensible y de muchísima importancia para la sociedad. Por eso, desde La Nación Más, la idea es ir presentando diferentes voces para ir escuchando cada una de las opiniones. Por eso ya están aquí con nosotros Juan Brutge, él es diputado nacional de la Democracia Cristiana, está en contra de la despenalización, y Lorena Madsen, diputada nacional de Cambiemos por Río Negro, y está en este caso a favor de la despenalización. En primer lugar, preguntarles, bueno, en tu caso, Lorena, ¿por qué estás a favor? Y en tu caso, Juan, ¿por qué estás en contra? Bueno, en primer lugar me parece que está bueno de que de una vez por todas demos el debate. Me parece que esta decisión del gobierno de acompañar, de que se dialogue y de que se hable sobre este tema ya es un gran avance. Mi postura favorable tiene que ver que considero que todo lo que está en la clandestinidad, todo lo que no está, digamos, bajo una regulación, permite, digamos, que ocurra de todo, como pasa con el tema del aborto, ¿no? Además lo entiendo como un tema de justicia social. Los que tienen mejor poder adquisitivo tienen la posibilidad de acudir a sistemas sanitarios, a sistemas con mayor higiene, que los que no tienen el mismo poder adquisitivo, si tenemos en cuenta lo que ocurre en la actualidad. Digamos, el aborto, por estar penalizado, no es que no exista, existe igual, y creo que el Estado tiene que ponerle el ojo y darle tratamiento, ¿no? ¿En tu caso, Juan? Sí, no, nosotros estamos siempre en favor de todos los debates, de todos los temas, más allá de que esto es un debate impuesto, porque se decidió, el presidente de la Nación decidió que había que hablar de este tema, bueno, y los medios siguieron atrás, y atrás vino toda la agencia, esta primera agenda legislativa. Por supuesto que nosotros estamos a favor de la vida, y ese es el elemento principal. Acá no solamente está en juego una madre, una mujer, sino que está en juego una vida que tiene adentro la madre, que naturalmente es así, que es la persona por nacer, y porque aparte hay principios constitucionales que están en los tratados internacionales a los cuales nos hemos adherido, en donde nos impone la obligación de establecer de que la vida comienza desde la concepción. Entonces, en este esquema, toda ley que pretenda autorizar la interrupción voluntaria de un embarazo, obviamente es inconstitucional, amén de todos los otros elementos que son propios de lo que es la humanidad, propio de lo que es el desarrollo natural de una persona, que obviamente no tiene nada que ver con la libertad individual que por ahí se proclama, ¿no? Bueno, ahí está, creo que uno de los meollos de la cuestión, ¿no? Este tema del inicio de la vida, bueno, que ahí creo que ya no hay discusión al respecto, pero sí en cuanto a los derechos, ¿no?, de la persona humana, y a partir de cuándo. Bueno, mira, yo en el caso, desde ese punto de vista, obviamente también estoy a favor de la vida, por eso quiero la legalización del aborto, ¿no? Me parece que si nosotros lo legalizamos, contemplamos todas las posturas. La legalización del aborto incluye todas las posturas. Desde el que no está a favor, obviamente, tiene la posibilidad de acceder a esos casos. Hace poco tiempo hablaba con gente que tenía, digamos, una postura contraria a la legalización, y yo le planteaba esto, trabajadores de una institución o una ONG que acompañaban a la adolescente embarazada, digamos, en ese proceso. Ahora, ¿cómo nos enteramos de esos casos? Salvo que la persona venga y acuda a una institución de estas características, que la podemos acompañar. Nosotros, legalizándolo, tenemos la posibilidad de acceder y darle acceso a todas esas personas que hoy por hoy no lo tienen, ¿no? El que, como te decía antes, para mí es una cuestión de justicia social. Tienen mayor posibilidad de acceso a los medios, a la información, a la orientación, a la contención, aquellos que tienen mejor poder adquisitivo. ¿No está ahí también una de las patas más importantes, flojas, que tiene hoy el rol del Estado? Digo, bueno, que las clases más bajas, las clases medias, las clases altas, todos tengan acceso a la información sobre educación sexual. La campaña del aborto está basada en 3 ejes principales, ¿no? La educación, sí, la prevención y, como último camino, el aborto. Yo creo que nosotros tenemos que poner firme acción sobre la educación y sobre la prevención. Si bien sabemos que en los hospitales hay métodos anticonceptivos y que hay una ley de educación integral que habla e indica que en las escuelas se tiene que hablar de esto, hoy no se está cumpliendo. No se cumple, ¿no? Claro. Yo vengo de una provincia donde tenemos parajes que, lejos de los conglomerados urbanos, no tienen la misma posibilidad de información
que las ciudades, las grandes ciudades o los grandes centros urbanos. Entonces nosotros tenemos que trabajar, incluir a todos. Por eso digo que la legalización incluye, no excluye las posturas. Si uno está en contra del aborto, que uno podría estar a favor de la legalización y en contra del aborto, ¿no? Porque nadie quiere terminar con una vida. Creo que la legalización incluye a estas personas que están en contra. ¿Qué crees, Juan? ¿La legalización incluye? No, no, para nada. ¿Cómo vamos a incluir una operación o un método, un procedimiento que asesina, que mata? O sea que obviamente que esto no tiene absolutamente nada que ver con el tema de incluir. No es un problema de justicia social, para nada, porque no podemos justificar matanza de personas, porque el niño por nacer es una persona, por la deficiencia del Estado o la deficiencia de la sociedad. Trabajemos sobre esas deficiencias, pero preservando la vida. Hay un montón de circunstancias alternativas que se pueden trabajar en esa línea, más allá de, como vuelvo a repetir, hay un escollo constitucional que hasta ahora no lo han podido resolver, pero más allá del escollo constitucional, no podemos, con la deficiencia del Estado y de la sociedad... ¿De qué escollo constitucional hablas? Estamos hablando de que la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece de que la vida empieza desde la concepción, y eso está incorporado en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. O sea que ahí ya tenemos un escollo bastante fuerte. Pero más allá de eso, vamos al fondo de la cuestión. Por eso que estamos de acuerdo de que se debata, para que se ponga claro sobre oscuro. Y ahí vamos a ver que esto no es un problema de justicia social, es un problema de vida, es un problema de un valor fundamental de lo que es en la sociedad argentina. Entonces, este valor fundamental no se soluciona con dar licencia para matar, sino que se soluciona con contenciones sociales, contenciones económicas. Yo pienso por ahí, ¿qué pasa con aquellas familias o aquellos matrimonios que no tienen hijos, que quieren adoptar? ¿Por qué no pensar una nueva figura de adopción en vientre? Bueno, ahí también hay que trabajar en la ley de adopción, ¿no? Pero por supuesto, lógico. O sea, eso es pro vida, eso es trabajar hacia la vida, no en decir, bueno, si no se dan estas circunstancias y bueno, no queda otra que matar. No, hay que buscar todos los elementos para lograr el objetivo principal, que es preservar la vida, porque para eso se concibe una persona, para preservar la vida. Lo natural es preservar la vida. Esto yo lo asemejo con, por ejemplo, la ley de donación de órganos o con la ley que prohíbe la eutanasia. ¿De qué manera? En el sentido muy sencillo, que una persona no puede vender sus órganos. O sea, la ley, nuestro sistema, nuestros valores determinan que yo no puedo vender mi ojo porque me hace falta un departamento. Como así tampoco le puedo pedir a un médico que me mate porque no quiero sufrir la gripe que tengo o porque no quiero sufrir el cáncer que tengo, ¿no es cierto? Porque está prohibido, porque está el valor vida de por medio. Entonces, nuestro sistema es un sistema que se basa en el valor vida. ¿Cómo puede ser entonces que si yo no puedo disponer de mi cuerpo onerosamente y tampoco puedo disponer para que se me corte la vida, puedo disponer que yo pueda resolver que una vida se termine, una vida tercera, y que eso está científicamente comprobado? Porque el hecho de la concepción ya parte naturalmente de que estamos en presencia de otra vida que es muy diferente e independiente en muchos aspectos de la madre que lo tiene en su seno. Ahora, Lorena, cuando Juan se refiere al valor vida... También tengo un argumento para decir, digamos, ¿qué pasa con esas mujeres que se mueren, no? ¿Quién se hace cargo de esas mujeres que se mueren, que quedan niños también sin madre? En relación a la adopción, me parece que hay que trabajarlo, aprovechar el tratamiento del tema de manera integral y trabajarlo también. Tenemos grandes deficiencias en ese sentido. Sabemos que quien quiera adoptar tiene que pasar por toda la burocracia del Estado, que es muy difícil. Y yo creo que legalizándolo podemos, en el camino, tener muchas mujeres que toman la decisión y luego cuando llegan a la salud pública pueden cambiar su decisión, porque se la puede tomar con un equipo integral. Está en el trabajo previo. Exacto. ¿No? Si uno refuerza por el eso trabajo previo... La campaña tiene los 3 ejes, la educación, la prevención y como última instancia esta decisión de la interrupción del embarazo, ¿no? Pero más allá de defender la interrupción, digo, hay que cambiar el eje de la discusión. Me parece que se pone mucho el eje de la discusión, aborto sí, aborto no, y no las implicancias que tiene legalizar, que habla de que el Estado se hace cargo, de que el Estado puede darle un tratamiento integral a la situación y que también ese tratamiento integral puede ayudar a disminuir las tasas de aborto que tenemos hoy. Si no lo legalizamos, lo dejamos bajo la alfombra. Y si lo dejamos bajo la alfombra, sigue ocurriendo lo que viene ocurriendo, que se vienen incrementando la cantidad de abortos que tenemos en el tiempo, y también está demostrado que en los países desarrollados donde han implementado la legalización del aborto, han logrado disminuir la tasa
la tasa de mortalidad de las madres, ¿no? Eso se ha logrado disminuir. Pero ¿qué pasa con el aborto en sí mismo? Digo, ¿se disminuyen los casos de aborto o han incrementado en los países en donde se ha legalizado? Porque ahí también está el meollo de la cuestión, ¿no? En todos los países donde se legalizó, se ha disminuido. Obviamente los números de los que hablamos en nuestro país son todos números presupuestos. Al estar clandestino tampoco podemos hablar de esa variable. Otra de las cuestiones que harían, nos traería la legalización. Y además me parece también que hay mucha hipocresía detrás del tema, ¿no? Porque, digamos, la no legalización, como han habido casos bastante locos, ¿no? Como el caso Tejerina, que se la acusó de haberse hecho un aborto, estuvo 3 años presa y después se terminó descubriendo de que había sido un aborto espontáneo. El aborto es una tragedia. Sí, eso no hay lugar a duda, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. No hay de ninguna. hecho, en realidad la penalización como tal hoy no se lleva a cabo. O sea, realmente pero no, más allá no de que sea funciona una así, tragedia, hay un orden que hay que respetar. Y cuando ella habla de los números de las mujeres que mueren por haber hecho abortos clandestinos, que no sabemos, porque son números que se desconocen, ¿cuántos son los números de niños por nacer y niñas por nacer que han muerto por abortos exitosos, que no conocemos? O sea, acá estamos hablando de números. Por eso es importante el debate serio y saber cuáles son los valores que están en juego, porque nosotros como diputados y senadores de la Nación tenemos que trabajar sobre los valores y los principios que están en juego y los derechos que están en juego y regular esos valores y esos principios en juego. No podemos inclinarnos solamente por una sola y única concepción, por un solo y único principio, ¿no? La libertad absoluta de una mujer para disponer de su cuerpo, que en este caso no es así porque está disponiendo de una vida, está interrumpiendo una vida como tal. Y paralelamente, todos los problemas conexos en las etapas previas, que en eso sí coincidimos, por supuesto hay que hacer educación, hay que trabajar sobre los métodos anticonceptivos, hay que trabajar sobre la educación sexual, y cuando ya se llega a la etapa del aborto, que se llama el tema del embarazo, yo no doy la licencia para matar, al contrario, le doy mayor contención, porque a mí lo que me interesa es crecer. Y hay un problema poblacional también. La República Argentina, ¿cuántos millones somos de habitantes? Comparado con Brasil o con otros países que tienen una densidad territorial de esta característica, ¿no? Más allá del concepto de la vida, más allá del concepto salud, está el concepto también poblacional. La República Argentina necesita poblarse, necesita desarrollarse. Por ahí había viejas concepciones. Ese sería un punto más discutible, digo. También había viejas concepciones, incluso de concepciones de algún sector de la izquierda en un momento dado, que decía que los poderes centrales imperiales hablaban de que la legalización del aborto en países subdesarrollados traía aparejado el contener la población. Hasta esas locas ideas se dieron en razón de este tema, ¿no? Pero yo creo que... Yo iría más allá de eso. Me parece que los 2 puntos anteriores son mucho más importantes. Seguro, pero hay que poner todos los puntos, porque hablamos de debate. ¿Por qué circunscribir solamente a ciertos determinados puntos? La sociedad que tenemos nosotros es pluralista. Entonces, no, por supuesto, hay que escuchar, digo el tema poblacional que mencionabas pero hay que escuchar todos los términos, hay que escuchar todas las posturas y todos los científicos y todos los expertos. Por eso yo celebro que esto se discuta, porque yo estoy convencido que luego de esta discusión va a haber una posición más firme de todos los argentinos, y aquellos que sigan con posturas fundamentalistas de un lado o de otro, obviamente quedarán en esas posturas. Lo que tiene que primar es una normativa que esté primero de acuerdo con la Constitución y segundo que sea racional y que esté de acuerdo con los conceptos básicos que tiene la República Argentina. Hay algo en lo que están de acuerdo ambos, que según lo que hablaban cada uno recién, me parece entender que son en los 2 puntos previos a que una mujer llegue a un aborto, ¿no? Que estamos hablando de la educación sexual y la prevención, ¿no? Anticonceptivos. En ambos casos, porque siempre en realidad lo que estamos hablando es de una mujer que llega a un embarazo no deseado, ¿no? Claro. Y a partir de ello se llega a esta decisión. O a veces le ocurre después en el camino, ocurren situaciones psicológicas, situaciones físicas que por ahí le hacen cambiar su postura. Como también aquella persona que no quiso un embarazo no deseado, pero en general son embarazos no deseados. Y cambia, en esto quiero aclarar que es muy importante, porque hay concepciones equivocadas de algunos centros de salud que cuando le van a hacer la ecografía a esa madre, no le muestran la ecografía.
porque hay alguna concepción que dice, no, eso es violencia de género. Alguien empezó a decir que eso es violencia de género y hay métodos que se están aplicando, protocolos que se están aplicando, que son inconstitucionales y que van en contra del derecho del paciente, que van en contra de derechos humanos básicos, en donde yo quiero conocer y quiero saber. Bueno, por este tema también hemos llegado a ese absurdo de que aquella mujer que por ahí tiene duda, no le muestran la ecografía, con lo cual no está decidiendo tampoco en libertad, claro, llegando al caso que supongamos que se legalice, no está decidiendo con libertad si quiere conservar esa vida o no. Ahora, Juan hacía referencia al derecho del niño por nacer, ¿no? Vos recién, Lorena, hablabas de los derechos de las mujeres, de la desigualdad de clases, ¿no? La desigualdad de aquellos que tienen los medios y aquellos que no. ¿Cuál es tu postura con respecto al derecho del niño por nacer? Bueno, por supuesto, mira, yo soy madre, soy católica. La verdad que la postura la tengo desde otro lugar. Me parece que, por eso decía en un principio, si empezamos a hablar aborto sí, aborto no, yo creo que ni quien lo practica el aborto está de acuerdo con el aborto, ¿no? Nadie quiere ir a hacerse o tener que pasar por esa situación traumática, y mucho menos que en caso de pasarla te metan presa, ¿no? Es traumático desde todo punto de vista, y mi postura principalmente tiene que ver con que el aborto no tiene que estar penalizado, porque le sumamos pero hoy creo que ya casi hay un consenso mayor con esto, ¿no? Más allá de que así lo disponga la ley, hay un consenso con no penalizar a la mujer que ya carga con su propia el caso Tejerina no tiene tanto tiempo, pero de todas maneras, vos fíjate lo que pasa, por lo menos desde los números que se conocen. La mayor tasa de mortalidad se da en menores de 20 años. Y por otro lado, en nuestro país, la provincia que mayor o se han detectado mayores muertes es en Formosa. La verdad que si uno empieza a testear lo que sucede en los hechos, terminás diciendo, bueno, esto, ¿no? Penalizar el aborto o no legalizarlo impide que se hagan. Creo que ahí tiene que estar la discusión. Porque después, obviamente, todos estamos a favor de la vida. Yo también estoy a favor de la vida y obviamente no le daría el consejo a nadie que se haga un aborto. Por eso me parece bien lo que hablaba el diputado de que no nos pongamos en posturas fundamentalistas, sino que yo creo que dentro del marco de la legalización podríamos encontrar puntos de encuentro que estén contemplados todas las visiones, incluidas las nuestras, pero bajo ese formato, bajo esa normativa, ¿no? Siendo esto, ¿vos estarías de acuerdo con una legalización irrestricta o con algunos puntos? No, yo le pondría obviamente puntos, ¿no? Porque quizás esa libertad que uno puede ejercer, y además también plantear esta cuestión, no es un tema de la mujer. Digamos, acá hay que empezar a involucrar también a los hombres, ¿no? Yo por ahí hablaba... Lo que pasa es que cuántas veces pasa que el hombre lo pide, se lo aconseja, o lo toman en común la decisión. Eso por una parte, otra parte que el hombre no aparece más, o que no se sabe quién es el padre de esa criatura, o sea, son muchísimos los casos que se conocen, ¿no? Que son así. Por eso creo que tiene que haber una normativa que contemple todo, incluida la postura en contra del aborto. Yo creo que en una normativa integral nos puede incluir a todas las visiones, todas las posturas, pero tenemos que de una vez por todas ser un país progresista donde realmente ampliemos nuestros derechos y dentro del marco obviamente de la ética y la moral. Nadie discute esos principios y esos parámetros, pero lo peor que podemos hacer es dejar la situación como está, que sabemos que existe, que detrás de eso se arman negocios, digamos, porque esto también hay que decirlo, de todo lo clandestino, de lo que está en la oscuridad, se arman negocios, y también prácticas que son totalmente indeseables. Hace pocos días escuchábamos una noticia de que encontraron un centro clandestino de aborto donde realmente no tenía las condiciones de higiene y seguridad que debería tener. Sin embargo, bueno, se transforma en un negocio. Yo por eso digo que la legalización contempla todas las posturas. Ahora, Lorena habla de no negar una situación que ya existe, que es un hecho, que existe y está pasando. ¿Cuál es tu opinión, Existen Juan? situaciones estas en todas partes del mundo, es lógico. ¿Ser progresista es autorizar a matar? Yo creo que no, primero. Ni ser conservador tampoco ir a otra postura. Seguimos con las posturas fundamentalistas. Segundo, se hablaba de la opinión de la mujer, se hablaba de la opinión del padre. Sí. Y la persona por nacer, ¿quién opina por él? Que no puede hablar, es una inocente víctima de situaciones sociales, de situaciones económicas,
de problemas psicológicos, de problemas de pareja, de problemas de ausencia y deficiencia del Estado y ausencia y deficiencia de la sociedad. Es la víctima de todo eso. ¿Quién tiene que velar por él? Es nadie, es nada. Yo creo que ahí estamos partiendo ya de un error básico conceptual desde el punto de vista del derecho nada más. No hablo ni de la religión, ni de la filosofía, ni nada. Que de hecho entonces, el tema religioso tiene que quedar de lado en esto, ¿no? Estamos en un país laico. No hablo de eso, no, pero hablamos de algo que existe, inedudable, con ver una ecografía, con darse cuenta, existe. Bueno, ¿quién defiende a ese inocente que termina siendo víctima de todo lo que dice la diputada? De la supuesta injusticia social, de los supuestos abortos clandestinos porque no tiene los accesos o no tiene la posibilidad, de un negocio. O sea, estamos en presencia de la víctima. ¿A quién? ¿Qué tiene que velar el Estado? ¿Qué tiene que velar, en este caso, nosotros los legisladores? Tenemos que velar a aquel que es víctima, que es inocente de toda esta situación. Lo sacamos del sistema, lo matamos, se acabó y se solucionó el problema. Yo creo que esa no es la salida, no es la salida racional, no es la salida madura y no es la salida dentro de lo que es el sentido común de lo que es un ser humano y el sentido común de que es cualquier sociedad, sea la sociedad holandesa, la sueca, la alemana, la argentina o la uruguaya. Ahora, se habla mucho, perdón, Liliana, ahí te dejo hablar vos, pero se habla mucho de esto de la semana, entre la semana 12 y la semana 14. ¿Allí en alguno de sus casos difiere la postura o da lo mismo? No, bueno, en primer lugar, decirle que al diputado que, de hecho, la mujer que toma la decisión de abortar va y aborta. ¿Legalizado o no legalizado? O sea, esto ocurre, en este momento no le estamos dando ningún tratamiento, digamos. En la situación actual no tiene ninguna posibilidad de cambio de decisión, de acompañamiento, de orientación, no tiene ninguna posibilidad. O sea, si toma la decisión y lo hace, lo hará según sus posibilidades, en las condiciones que se les permita, ¿no? Su condición social, su condición psicológica, como decía el diputado. O sea, la mujer que toma la decisión, lo hace. O sea que en ese mismo marco, fundamento también la legalización, en que nosotros, a través de la misma, podemos defender a esa vida que dice el diputado. Bajo el esquema de la clandestinidad, no hay posibilidad de defensa ni para la mujer, ni para el niño, o ese bebé, o ese feto, o como se le quiera llamar, ¿no? Sí. Lo que pasa es que hay que analizar los orígenes. ¿Por qué se llega a esa situación? ¿Por qué la mujer llega a esa situación? Sí. ¿Y qué contención puede tener del Estado de la sociedad? ¿O qué contención tuvo en el camino, ¿no? Pero la única manera de saberlo, el Estado y la sociedad y las organizaciones tienen que buscar los caminos para justamente hacer esa contención y que existan los fondos suficientes. ¿Cuánto se invierte hoy en la República Argentina para esa contención? ¿Cuánto se cuantifica? No estamos hablando del gobierno nacional, estamos hablando de las provincias, de los municipios. ¿Por qué no se involucra las sociedades civiles? Hay ONG que se dedican a hacer esa contención, pero no tienen los fondos suficientes porque no están las partidas destinadas a eso. O sea, volvemos a lo que hablábamos recién. Hay una deficiencia del Estado, una deficiencia de la sociedad que deja a esa mujer sola a que llegue a esta situación. Por la causa que sea, pero su causa no ha sido atendida, no ha sido vista, y recae su decisión en una tercera persona, que es víctima. Esto más o menos asemejar con decir, bueno, como no tiene contención, como no tiene posibilidades y no le queda otra que abortar, es como decir, bueno, no podemos controlar la velocidad de los vehículos. Entonces, como no podemos controlar la velocidad del vehículo, dejemos que los vehículos anden a la velocidad que sea. No, de hecho, hay una ausencia, países... Claro, hay una ausencia del Estado y una ausencia de la sociedad en contener a esas mujeres que quedan embarazadas y que no saben qué hacer con su situación para lograr avanzar en su vida, ya sea con contener al niño que va a crecer porque no lo puede contener, o ya sea en la decisión psicológica que le afecta por haber sido víctima de un delito, por haber sido víctima de algún tipo de abuso, etcétera, etcétera, ¿no? Ese seguimiento únicamente se da con la legalización, si no muchas veces ni nos enteramos de los casos que ocurren porque son decisiones muy íntimas que muchas veces no llegan ni a la institucionalidad, ni a las ONG, ni a ningún lado, porque la mujer la toma en total soledad, en su casa, y la verdad que en esta situación, bajo el pudor, la vergüenza y encima bajo el peso de la ley, ¿no?
Ahora, hay países, la Nación publicó un mapa interesante, ¿no? Para conocer las legislaciones comparadas, ¿no? Cómo se trabaja en otros países del mundo. Y hay países en donde sí está permitido por temas justamente económicos, socioeconómicos. Ese es uno de los puntos. En algunos países, en otros lados está permitido de manera irrestricta y en otros está totalmente prohibido. Pero el tema, la justicia social de la cual habla Lorena, es uno de los puntos fundamentales también a mirar, ¿no? Y que la justicia social parte de contener a esa persona y salvar 2 vidas. Acá estamos bajo el título de justicia social permitiendo salvar una vida y matando otra. Estamos decidiendo, como decían a veces los médicos en el quirófano, si tienen que resolver o salvar a la madre o salvar al niño ante una situación traumática de una cesárea, por ejemplo, o de un parto. Sí. ¿Por qué llegamos a esa situación? Que ahí sí los médicos están en una situación extrema y de estado de necesidad que tienen que resolver. O salvar las 2 vidas, o que se muere uno, o que se muere el otro, o se mueren los 2. No, esto no pasa en esa situación extrema. No estamos en situación extrema. Por eso es bueno la discusión. Por eso es bueno que se ponga sobre la mesa para que se sepa en dónde estamos parados y de qué manera este tema de los abortos clandestinos tienen una causa y pueden tener una solución a los fines de salvar las vidas. Vuelvo a repetir. Acá se pone como víctima a la mujer y se olvida que hay otra víctima importante que no tiene voz, que no tiene voto y que no tiene posibilidad de defenderse, que es el niño o niña por nacer. Último minuto para vos, Liliana. No, principalmente, vuelvo a repetir, ¿no? Todo lo que dice el diputado se puede contemplar si nosotros transparentamos la situación y le damos un tratamiento como corresponde. Y yo creo que la legalización disminuiría notablemente la cantidad de abortos. Estoy completamente convencida de que la única manera que nos enteramos de los casos es si lo ponemos sobre la mesa y realmente damos la discusión que corresponde, sin fundamentalismo, porque si hablamos ya de matar, es una posición fundamentalista. De hecho, el aborto existe, en la actualidad pasa la situación y no podemos mirar para el costado y hacer, porque desde un punto de vista, desde ese punto de vista, entonces dijimos que la menor violada sigue su embarazo y enfrenta un futuro incierto. Camilo Silva, CNN Chile. Este caso, como vemos, ha abierto el debate sobre el aborto terapéutico y en casos de violación en Chile. Pero, ¿qué opinan los médicos respecto a esta discusión? Sebastián Fuentes recogió diversas opiniones en esta nota. Aborto, un debate que se reabrió por el caso de la niña violada por su padrastro y está embarazada. El colegio médico declaró que debido a la edad de la menor se trata de un proceso de gestación muy riesgoso y que plantea una disyuntiva. En los cuales tenemos que decidir entre una vida y otra, obviamente que deben hacerse todos los esfuerzos por salvar alguna de las vidas, y si eso no ocurre, obviamente interrumpir el embarazo en este caso. Pero ¿qué pasa en el caso de una violación? La académica Cecilia Sepúlveda es enfática en este punto. Lo fundamental es el derecho de la mujer a elegir, y ese derecho hoy día no está consagrado. Hoy día son los jueces, es el Estado el que le está diciendo que no puede decidir si lleva adelante su embarazo o no. Otros médicos sostienen una posición contraria y argumentan que no se debe legislar para permitir el aborto terapéutico o para casos de violación. Cuando está corriendo el peligro de la vida de la madre no es necesario legislar, porque eso lo hacemos los médicos y lo hacemos frecuentemente en todas las maternidades de Chile. En los segundos casos hay que ver qué estatuto le estamos dando a ese feto. Si lo estamos considerando como una persona, no podríamos legislar a favor de eso, porque estaríamos discriminándolo frente a otros. Pero en el colegio de matronas apuntan justamente a los efectos adversos que tendría una prolongación del embarazo en la menor violada. Si tú me preguntas como profesional, la niña debiera ser interrumpida su embarazo, porque ella ya tiene un daño. Entonces hay que evaluar cuál daño le agregamos que sea menos malo. Que ella asuma su maternidad el resto de la vida con 11 años, o le hacemos un aborto y le hacemos una intervención dentro de lo que es la salud mental. El hecho de abortar no necesariamente protege a la madre de complicaciones psicológicas. Es más, evidencia reciente demuestra que una paciente que aborta tiene consecuencias psicológicas graves hasta 1 o 2 años después de haberse hecho el procedimiento. Un daño que aún no está claro en la menor. No se sabe qué camino, en definitiva, se seguirá en su caso y el desenlace de la discusión más general
sobre el aborto. Sebastián Fuentes, CNN Chile. Giant snowflakes on my head. You blew me cold faster than I've ever been. I should feel lucky being alive, and sure I'm grateful for my good life. Have I been broken, played over and over, worn out on my ambition? You stared at me quiet, I was a fool for attention. My mother shakes her head, she says I'm a child. I look overtired and underfed, when will I open my eyes? I should feel lucky, I wasn't born blind. Sure I'm grateful, make some use of my strangers, I need to believe we're all good. I'm feeling lucky, being alive, and almost grateful for my gift life. And I'm turning over, won't be on turning over. I'm getting a hold of myself. Must have lost my head somewhere. Now I'm opening all the doors. Gonna make yes, yeah. Porque ni la ciencia ni los derechos humanos logran establecer el periodo exacto en el cual se determina si es vida, si no es vida. Ni los derechos humanos logran establecer el periodo exacto en el cual se determina si es vida, si no es vida. ¿Qué dice la ciencia? Dice otra cosa. La Academia Nacional de Medicina en la Argentina dice que la vida humana comienza desde la concepción conforme a criterios genéticos modernos. ¿Por qué? Porque la genética moderna ha encontrado que aquello que se forma intrauterinamente dentro de la madre
tiene carga genética propia, tiene un ADN diferenciado del de la madre y por ende no es parte de su cuerpo. Entonces cuando se nos dice, por ejemplo, lo que se discute es el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, eso no es cierto. Lo que se discute es el derecho de la madre a matar al hijo que se encuentra en su vientre por un término de 9 meses. Hay una postura que tiene que ver con que el Estado no tiene por qué legislar sobre el cuerpo de la mujer, que la mujer puede tener un cuerpo, puede tener una decisión sobre su cuerpo. Pero no es su cuerpo solo, Juan. Es bueno, no, es bueno, alguien lo que dentro quiero de su decir cuerpo. Es que ahí me parece ese alguien tiene los mismos derechos a vivir que quien lo lleva dentro de su panza. Entiendo que es tu tiene el mismo postura. derecho que entonces la ley, ya que hablamos de ley, la ley te invita a que vos goces de todos tus derechos, pero que nunca tus derechos invadan los derechos del otro. Los abortos no dejan de existir de todas maneras. Digo, me parece que no se está debatiendo si se aborta claro, o no está se mal aborta. planteado. Digo, la gente está debatiendo si se aborta o no se aborta como si los que estamos a favor de la legalización estuviéramos fomentando Pero vos decís, la a ver, matanza. el discurso es, el aborto existe, sí, legalicémoslo. La droga también existe, el narcotráfico también existe, los abusos también existen, legalicémoslo. Porque las mujeres de clase rica, las empresarias, las burguesas pagan un aborto y las mujeres de la clase trabajadora y de la clase pobre no pueden hacerlo, entonces mueren. Esto es claramente un discurso marxistoide. Miren, no importa si los niños que mueren son de abortos producidos por mujeres pobres o los niños que mueren son de abortos producidos por mujeres ricas. Lo importante es que no mueran más niños. No es un problema de clase social. Ese argumento de tipo clasista y marxistoide hay que tener en cuenta porque es una falacia. Es una falacia y es una trampa. Se ponían antes los pañuelitos blancos porque luchaban por los desaparecidos, ¿no? Y ahora se ponen uno verde para desaparecer bebés que están por nacer. Una cosa muy, muy loca, ¿no? Y también creo que el tema de visibilizar una realidad social muy importante que vive nuestro país, nuestra sociedad. Mueren 54 mujeres por minuto por abortos clandestinos. Entonces... Mueren 54 mujeres por minuto. Y lo cierto es que en Argentina por año lo que murió el año pasado fueron 31 mujeres por abortos clandestinos. Esto representa el 0.025% de causa de muerte femenina en la Argentina. Estamos hablando del 0.025%. Toda muerte es una tragedia, sin lugar a dudas, pero si nos queremos abocar a lo que dicen que es una política de salud urgente que necesita la Argentina, esto no tiene ningún color de urgencia. Yo veo que no hay ninguna urgencia real, no les importa a las mujeres. Si les importaran las mujeres, estarían usando pañuelos verdes, por ejemplo, por las 525 mujeres que el año pasado murieron por deficiencias nutricionales. 525, que nadie habla de esa, ese no es un problema de salud pública, ¿no? Y nadie está usando ningún pañuelito por estas mujeres. La mujer no es el problema del aborto, el problema del aborto es ideológico. Mueren 54 mujeres por minuto. ¿Vos pensás que la mujer, que lamentablemente tiene que abortar, sí, encima cargarla con el peso de la ley, que encima sea un delito y que encima lo tenga que hacer clandestinamente, ¿te parece justo? O sea, ¿vos realmente pensás que las minas van a abortar felices, contentas, sacándose una remera? ¿Pero por qué no lo hacen felices y contentas? ¿Por qué? Porque es traumático. ¿Por qué es traumático? ¿Por qué es traumático? Porque están matando la vida. Porque están matando a tu propio hijo. Pero claro, bueno, es traumático porque vas a matar a tu hijo. Pero vos porque tenés... sabes que el médico, el partero, la vecina que te va a hacer un aborto, déjame hablar, cuando te saque el bebé, no te lo trae para que le des un beso, lo tira a la basura. Bueno, lo tira a la basura. Claro. Vos estás contando una historia de una persona, una mujer que no quiere tener el hijo. Se quedó embarazada, me quiero sacar el chico. Así que estás contando. Pero hay otras historias de vida. Mujeres violadas. Vos estás contando solamente una historia. No, está bien, bueno, yo lo que tenemos yo quiero hacer un punto. Sí, a ver, suponete lo siguiente, lo vamos a teatralizar para que tenemos mecha más corta fácil, los dos, ¿no? me parece. Entonces, suponete que viene Benito y me roba algo. Sí. ¿Sí?
me roba algo. Justo, Benito, ¿Eso a mí me da derecho, por ejemplo, de ir y robarle algo a Raúl? No. O sea, entiendo ¿un muy delito bien. se La puede comparación no la compensar con entiendo muy otro bien. delito? Digo, porque vos lo que me estás diciendo es que frente al delito de la violación, a vos te da derecho a cometer el asesinato del chico que está dentro No, del te vientre da de la derecho a madre. elegir, es libertad. No, no, La no es libertad. No es Digo, libertinaje. ¿y cómo elige el que está dentro? Fundamentamos que el derecho al aborto es un tema de derechos humanos, de justicia social y de salud pública. De justicia social y de salud pública. ¿Usted cree que es una política de salud donde entran 2 personas vivas a un sanatorio, a un centro de salud, y uno sale en una bolsa de residuos patológicos? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿En qué quieren convertir la Argentina? Lucho por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Seguro, 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 seguro. Usted toma con una pinza la piernita, el chiquito lo puede ver en cualquier ecografía, corre hacia arriba, abre la boca, llora en silencio y nada hacia el útero, y con el bisturí usted empieza a cortarlo en pedacitos. Si usted me dice que esto es salud, además le digo, el riesgo de la mujer, aunque usted lo haga en el Sheraton, es que donde está enclavado el neñito, el fetito o el embrión, puede pasar la arteria uterina y usted lo raspa en ese momento con el bisturí y se produce una hemorragia cataclísmica aunque esté en el Sheraton. Y cuando usted abre ya no tiene tiempo de salvar la vida. Si usted me dice que esto es un aborto seguro, evidentemente hay un total desconocimiento de la anatomía y la fisiología. Usted dice que no puede haber un aborto seguro. No puede haber en ningún caso. Gobernar es tomar decisiones. Sí. Imagino, y a través de su experiencia, y si no, dígame lo contrario, a veces es necesario gobernar y tomar decisiones aunque uno no esté de acuerdo con ellas. Sí. Me explico. A usted está planteando medidas en su país sobre el asunto de la marihuana, sobre el aborto, sobre el matrimonio homosexual. Usted ha dicho que no está a favor del aborto, que tampoco está a favor del asunto. ¿Quién va a estar a favor del aborto? Pero usted va, por lo menos está planteando ese debate, esas medidas. Pero no por estar a favor del aborto. Porque usted dice, no, al contrario, claro, usted dice que lo hace por el bien de la comunidad, es decir, que para evitar que el daño sea mayor. La cosa es sencilla y es sentido común. Creo que nadie puede estar a favor del aborto como cuestión de principio. Pero hay un cuadro de mujeres en toda la sociedad que se ven la amargura de tener que tomar esa decisión contra viento y marea, porque la familia no lo entiende, por soledad, por avatares de la vida. Y ese mundo vive en la clandestinidad y la explotan y se juega la vida. Y toma decisiones más allá de las discusiones de principio que puedan tener los políticos o los filósofos. Toma decisiones. Bueno, y ahí hay vidas que se pierden. Yo creo que reconocer la existencia de ese hecho, ponerlo arriba de la mesa legalizándolo, nos da la oportunidad de poder obrar persuasivamente sobre la decisión de esas mujeres. Y si hay una cuestión económica, una cuestión de soledad, una cuestión de angustia, los hechos demuestran de que muchas mujeres retroceden y se pueden salvar más vidas. Lo otro es dejarlas aisladas en el medio de su drama. Me parece que es hipócrita. Tenemos que hacernos cargo y tratar de salvar las vidas, la mayor cantidad de vidas posible. Bueno, no puedo discutir esto como cuestión de principio, lo discuto como una realidad. ¿Por qué pienso así? Porque pertenezco a un país pequeño, pero que ya por 1910 discutió el alcohol y tomó esta decisión. No se puede evitar que la gente chupe y se emborrache. Entonces el Estado nacionalizó la producción de alcohol y sabía que se hacía un alcohol de boca bueno, sin entreverar alcohol de madera. Lo cobraba caro y de ahí sacaba recursos para atender la salud pública. Fue genial el Estado uruguayo que hizo eso. Fue el mismo que reconoció la prostitución
porque hay países que no quieren reconocer la existencia de la... No, mi país la organizó, revisó a las mujeres, les daba un carnet, se preocupó después de la jubilación, etc. Tiene esa tradición cultural de reconocer la realidad. Países notables como Estados Unidos se mandaron la ley seca, mira cómo le fue, ¿verdad? Pero para tomar decisiones como su país hay que ser muy valiente, porque tampoco es muy habitual que un político, que en este caso tome una decisión que no vaya con su mentalidad, con su ideología. Esto es como, mira, el caso de la marihuana que hablábamos, no es la marihuana, el problema no es la marihuana. La marihuana es una plaga como es el tabaco. ¿Quién va a decir que el tabaco es bueno y cuánto fuma? Y no podemos evitar de que fumemos. Hay tantas cosas. La marihuana también es una plaga. Ninguna adición salvo la del amor son recomendables. Por lo tanto, pero están ahí. El problema es lo que hay atrás de la marihuana, el narcotráfico. Si lo dejamos en la clandestinidad, le regalamos un mercado. ¿Lo que defendemos nosotros? No, que se haga cargo el Estado. Y tú sos consumidor, estás registrado, acá tenés una dosis. Si te estás pasando, te controlo. No, mijito, marche al hospital, usted se tiene que atender. Y no le dejo ese mundo a que lo maneje la delincuencia. El problema es robarle el mercado al narcotráfico como mejor manera de combatirlo. La otra es lo que pasa. Le encontramos este cargamento, el otro cargamento, le ganamos un montón de batallas y él nos gana la guerra. Bueno, yo no sé si lo que nosotros planteamos puede contribuir a solucionar el problema. Lo que tengo claro que 100 años persiguiendo la drogadicción no da resultado. Entonces hay que ser un poco más pragmático, abrirse la cabeza y decir, vamos a buscar otros medios. Soy licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Mar del Plata, doctor en Medicina por el Instituto Karolinska de Suecia. Honorables señores diputados de la Nación, me siento honrado de poder dirigirme a quienes buscan tutelar el bien común de todos los argentinos. Soy investigador independiente del CONICET. Me dedico a la biología del desarrollo y a la medicina regenerativa. Me propongo aportar argumentos biológicos que nos permiten concluir sólidamente que el embrión humano desde el primer momento es un ser humano y una persona. La biología demostró que la vida del ser humano comienza con la fertilización, unión de un espermatozoide y un óvulo. Solo la célula resultante de dicha unión, que se llama célula huevo o cigoto, es un individuo humano. No las gametas, que son células muy especializadas y en caso de no haber fertilización, mueren a los pocos días en el seno materno. Se define como individuo a un organismo vivo perteneciente a una especie. Como tal, puede cumplir un ciclo vital. Nace, crece, se reproduce y muere. El cigoto, primer estadio del desarrollo embrionario humano, es una célula totipotente, es decir, que tiene la capacidad de generar todos los tejidos del cuerpo y la placenta. Ninguna clase de célula que no sea totipotente es capaz de desarrollarse como embrión humano, salvo que la transformemos en totipotente en un laboratorio. En el hombre son totipotentes el cigoto, células de la mórula y células de la masa celular interna del blastocisto, hasta aproximadamente los 14 días post-fertilización. Hay quienes dicen que el embrión o el feto no son individuos, sino una parte u órgano de la madre. Sin embargo, su información genómica es diferente a la que presentan los cromosomas de sus progenitores. Y sus cromosomas son de un individuo humano extremadamente joven, con telómeros largos. Darwin, el padre de la biología evolutiva, escribió en su libro El origen de las especies que los vertebrados comparten un proceso de desarrollo embrionario muy similar, porque esas mismas fases se dieron en nuestro antepasado común. Por lo tanto, el desarrollo embrionario de los distintos vertebrados es asimilable, por lo que es correcto aplicar conclusiones de unas especies a otras. Así, en los reptiles, las aves y los mamíferos no placentarios como nuestra comadreja, la mayor parte o incluso casi todo el desarrollo embrionario sucede fuera de su progenitor y con independencia fisiológica, por ejemplo para respirar.
A partir de esas observaciones podemos afirmar que los embriones de todos los vertebrados son todos hechos individuos, diferentes de sus progenitores. Basados en datos de la biología, podemos concluir que el embrión humano es una persona. La definición tradicional de persona es la de un individuo de naturaleza racional, mientras que para el diccionario de la Real Academia Española, en su primera acepción y en su acepción jurídica, persona o persona física es un individuo de la especie humana. El ser humano tiene una naturaleza racional porque piensa, tiene autoconciencia y actúa con libertad. Al pertenecer a la especie humana, por ese mismo hecho el embrión ya es persona, aunque esté desarrollando sus capacidades. No es una persona en potencia, aunque esté en potencia de nacer y de ser adolescente, adulto y anciano. Hay quienes afirman que como puede fragmentarse hasta el día 14 y originar gemelos monocigóticos, no sería un individuo, ya que pertenece a una acepción del concepto de persona el no poder dividirse. Sin embargo, hoy se sabe que varios otros mamíferos generan también gemelos monocigóticos. Hay además individuos adultos de algunas especies como la lombriz acuática y la planaria que pueden ser fragmentados y regenerarse originando dos individuos a partir de uno. Un mismo sujeto, organismo vivo, humano, no puede no ser individuo y luego pasar a serlo a lo largo de su desarrollo. El hecho de que el embrión de un mamífero pueda generar gemelos monocigóticos debe ser considerado, por lo tanto, como una excepción de una acepción imperfecta de la noción de individuo. Por otro lado, si dudábamos acerca de que los seres humanos sean personas por no estar aún capacitados para actuar de acuerdo con su conciencia y libremente, deberíamos poder matar a niños menores de 4 o 5 años, ya que carecen del discernimiento suficiente, o a personas incapaces racionalmente por defectos del desarrollo con independencia de su edad. Por otra parte, es arbitrario poner como comienzo de la entidad como persona la actividad cerebral, ya que pueden registrarse encefalogramas en embriones de muchos animales, y porque las redes neuronales del cerebro humano terminan de conectarse en la adolescencia y de madurar hasta los 30 años de edad, hacia los 30 años de edad. Finalmente, no hay fundamentos suficientes como para sostener que la calidad de persona se adquiere gradualmente, ya que el hombre no cambia de especie en ningún momento de su desarrollo. Por otro lado, ello significaría que uno pudiera ser cada vez más persona, como si un elefante pudiera ser más elefante durante su desarrollo. Con esa lógica, un bebé de 2 meses sería menos persona que un niño de 6 años, cuya conectividad funcional con la corteza prefrontal está mejor establecida. Por lo anterior, concluyendo, un embrión humano es un ser vivo de la especie humana y es una persona. Desde el principio de nuestra existencia ya fuimos concebidos siendo personas y no otro tipo de ser, con la dignidad intrínseca que ello supone. El dilema al que se nos propone enfrentarnos es entre cuidar a la mujer o cuidar a la vida concebida en ella. Debemos cuidar ambas vidas. Está en juego cómo nos definimos como sociedad. Si elegimos sacarnos el problema de encima porque eliminamos a una de esas vidas humanas, o defender a ambas con políticas sociales adecuadas. Tenemos una oportunidad única de elegir soluciones que promuevan el respeto por todo ser humano, independientemente del grado de su desarrollo y o condición personal. Muchas gracias. A nosotros para debatir. Pero ahora tenemos que debatir otro tema porque está Amalia acá. Tuvo un fuerte encontronazo con Nancy Pasos y algunas palabras que algunos tomaron como hirientes, inclusive en las redes hay mucha repercusión por comentarios tuyos sobre lo que dijo Nancy, que reconocía que en oportunidades anteriores había hecho un aborto. Bueno, más allá de Nancy, Nancy en el contexto de la pelea reconoce que tiene un aborto. Sí. Hoy en nuestro país el aborto es un delito y está penado por la ley. Sí. Entonces, si vos reconoces al aire que practicaste 2 delitos, estamos complicados, porque hoy todavía es un delito. ¿Se aplica la ley en este momento? Me parece que está como en stand-by, porque mucha gente se ha animado a confesar. Pasa que no se aplica, pero el tema es hace cuánto pasó, porque en realidad el delito no es lo que caduca, sino la aplicación de la ley. Pasa un tiempo que ya es muy difícil de probar si en realidad fue así, si hubo un aborto, por más de que ella lo dijo, no es lo mismo que diga, bueno, se produjo un aborto, entonces vos vas al lugar, encontrás el feto, tenés como pruebas
en sí que demuestren que haya un delito. Me parece También que cuando un pasa el mensaje, tiempo... perdón, erróneo, porque dijo que ella se practicó 2 abortos porque se había cuidado y según ella su fertilidad sobrepasa las dimensiones de este universo, era tan fértil que las pastillas anticonceptivas no le hacían efecto y que el DIU tampoco. No es así, señora. O las chicas, adolescentes que se están iniciando con su sexualidad, las pastillas anticonceptivas bien tomadas, acompañadas de un ginecólogo, funcionan, los preservativos también funcionan y el DIU también funcionan, Pero controlados no es por un ginecólogo. Pero no es el mensaje a dar. Vamos a revisar un informe sobre lo que pasó con Amalia y Nancy Pasos y a la vuelta lo seguimos debatiendo. Yo creo que la vida comienza a partir de la concepción. Aborto legal para no morir, anticonceptivo para no abortar. Es ahora, es esta ley. Somos mujeres luchando por nuestros derechos, por nuestra libertad. Somos mujeres encaminadas hacia una igualdad. Somos mujeres pariendo una ley. Vamos a hacer que nazca. Yo voy por la vida. En esta ocasión yo no tengo dudas. Cuidemos las dos vidas. Interrupción en embarazo. Mataste a tu hijo. Fuiste a matar a tu hijo. No, entonces no es una situación horrible, te contradecís. No, es horrible. Es horrible porque fuiste a matar a tu hijo. El Estado no tiene por qué legislar sobre el cuerpo de la mujer. Que la mujer puede tener un cuerpo, puede tener una decisión sobre su cuerpo. Pero no es su cuerpo, ¿cierto, Juan? Es, bueno, no, es bueno, alguien lo que dentro quiero de su decir cuerpo. es que ahí me No, lo que pasa es que decir, hacer un aborto no termina de quedar claro qué implica hacer un aborto. Porque por ahí un aborto exitoso significa que alguien deje de vivir. Si sale la ley, nadie va a obligar a nadie a hacer el aborto. Yo perdí a mi madre por un aborto clandestino. Entonces, creo que es hora de decir basta. Por eso, yo le pido al Estado y yo le pido a los políticos aborto seguro, legal y gratuito para todas esas mujeres. Para Sabina Báez, que fue mi madre. ¿Por qué te da vergüenza, Jana? Me estaba mirando y decís que te da vergüenza lo de Flor. ¿Pero por qué? Porque es muy sobreactuado. Muy sobreactuado. Muy sobreactuado. Pero un hecho tan delicado y tan sensible como un aborto, que ella lo actúe así frente a cámara para obtener, no sé, la verdad no sé qué quiere obtener ya. Pero ¿por qué actuaba? ¿No puede ser real lo que contó? Mi amor, Pero entonces, ¿crees en esa pero, historia? ¿qué es real? Porque contó varias historias. Sí, bueno, ¿Cuál de pero todas ella- es real? Pero ella, Pues, o ella sea, dice- vos decidís creerle la historia del supuesto aborto. Sí, Yo por supuesto, le creo si la te cuenta historia de eso. que la madre... Bueno, Está bien, a mí me pero contó sí. que la mamá murió de cáncer. Pero Amalia, si ella dice que en realidad nunca quiso contar eso antes, porque sentía Yo que no no le era el creo, momento... no le creo. Pero Amalia, digo, más allá... No desviemos el tema, más porque allá- más allá de cómo claro, uno más se allá- exprese, acá hay un una mensaje. posición dividida en la sociedad argentina. Hay muchísima gente que está a favor de la legalización y hay muchísima gente que está haciendo marchas diciendo no, nosotros creemos lo contrario. Y es muy interesante el debate que se está dando también. Por eso, no es que hay un porcentaje gigante que piensa lo mismo. Me parece que está muy dividido en las dos partes. Para mí hay algo fundamental que es que, digamos, a mí me parece que hay un montón de mujeres que expresan situaciones que le pasaron. En el caso de Flor de la B, que vos le podés creer o no, pero digo, que vos le creas o no a la forma en que ella expresa algo de la historia de su vida, no quiere decir que no exista la cantidad de mujeres que sí mueren por aborto clandestino. Entonces, podemos hablar de la infinidad de mujeres que mueren por aborto clandestino que no fueron la madre de Flor de la B. Esa es la postura que se enfrenta, no lo de Flor de la B. Yo lo sé, hace meses que vengo debatiendo esto. Simplemente me vienen y me preguntan lo de Flor de la B y yo digo, no le creo, punto. No sos la única, porque hay muchos famosos. Maru Botana, Gastón Recondo, Toti Pazman, Carlos Monti, Susana Romero, César Banana Pueyrredón, Gustavo Tubio. Muchos están igual que Amalia. Hay muchos más. El y tema es que muchos no lo más, quieren decir. pero bueno, ¿Por qué no lo pareciera quieren como... Porque hay muchos que tienen opinan miedo a distinto. la agresión en las redes, a la agresión en los medios. Soy sincero, tengo muchísima gente del medio que me manda mensajes y se expresa a favor, pero me piden por favor que no lo quieren decir. Pero vos recibiste amenazas. Incluso hay diputados que también están en contra de la legalización y no lo quieren decir hasta el momento de la votación porque tienen miedo a ahí están al escrache. Sí, eso es real, yo lo sé, eso también. Sí. Pero digo, ¿vos recibiste alguna amenaza? No. Redes sociales no, por tu... Sí, en redes sociales, pero dicen, las feministas me Te dicen mandaron un montón de barbaridades. videos tremendos. Desde desearme la muerte hasta insultos de colores, no sé las cosas que me dicen Igual, las feministas. perdón, quiero decir algo porque me parece re importante esto que vos estás diciendo. Toda esa gente que tiene una postura como vos, pero que no se anima a decirlo porque tiene miedo, a mí no me importan. A mí me importan los que se animan a decir que son
que piensan diferente a vos y no tienen miedo al repudio, porque hay un montón que no podemos ni parar de nombrarlas, la infinidad de personas públicas, entre las que me incluyo, que estamos a favor. ¿Vos viste la marcha que hicimos nosotros? Había más gente que la de los pañuelos verdes. Yo hablé sobre el escenario. ¿Por qué no tiene visibilidad eso? ¿Querés que te la muestre? Tengo el video. Había mucho más, había el doble de gente que pañuelos verdes. ¿Por qué crees? Hay gente de ciudadanos comunes que se van a expresar. Lo que pasa que no es cool, no es progre para el No hay medio tantos mostrar famosos, esa entonces parte. no se visualiza de la misma manera. Exactamente. Si querés te muestro la marcha, yo hablé en el escenario. Había el doble de gente que los pañuelos verdes. Pero María, los abortos no dejan de existir de todas maneras. Digo, me parece que no se está debatiendo si se aborta claro, o no está se mal aborta. planteado. Digo, la gente está debatiendo si se aborta o no se aborta, como si los que estamos a favor de la legalización estuviéramos fomentando la matanza. El discurso es, el aborto existe. Sí. Legalicémoslo. La droga también existe, el narcotráfico también existe, los abusos también existen. Legalicémoslo. No, pero No es porque... lo mismo que no. Pero No es lo mismo. ¿Por qué no? pero porque se apruebe la ley y se legalice la aborto. La mortalidad en chorros que salen y matan gente es tremenda también. Los números son... Le quiero hacer una pregunta Son a cosas Amalia. distintas. ¿Vos pensás que la mujer que lamentablemente tiene que abortar, Sí. encima cargarla con el peso de la ley, que encima sea un delito y que encima lo tenga que hacer clandestinamente, ¿te parece justo? O sea, vos realmente pensás que las minas van a abortar felices, contentas, sacándose una remera porque tienen ¿Pero por qué no ganas? lo hacen felices y contentas? ¿Por qué? Porque es traumático. ¿Por qué para es las mujeres traumático? eso. ¿Por qué es traumático? Porque están Porque matando es la algo vida, antinatural. Porque están matando a tu propio hijo. Pero claro, pero Perdona. Bueno, es traumático porque vas a matar a tu hijo. Pero vos no porque tenés- sabes que el Pero médico, perdóname. o el médico, el partero, la vecina que te va a hacer un aborto, déjame hablar, cuando te saque el bebé, no te lo trae para que le des un beso, lo tira a la basura. Bueno, ahora lo tira a la ahora basura. déjame hablar a mí. ¿Me escuchás? La mina que va, lamentablemente a hacer eso, porque lamentablemente tenemos que hablar de la despenalización. Ojalá no existiesen los abortos, ojalá. Educala, lamentablemente ayudala, existen. capacitala, dale Bueno, una por oportunidad. supuesto. Primero, Pero después, vos, si eso bueno, no déjame funciona, preguntarte es lo que el algo. Estado nunca Déjame- hizo. Hace déjame- 37 años que el Estado no hizo nada por una déjame mujer. preguntarte una cosa. Son la edad que yo tengo, Déjame ¿no? preguntarte una Sí. cosa. ¿Cómo pensás que es la condición de la mujer que quiere abortar por O que- X situación o que y tiene la que pasar por la obligan a mantener el embarazo? ¿Cómo pensás que nace ese bebé? Primero, si tenés tanto poder sobre la libertad de tu cuerpo, elegí cuidarte. Esa es la Amalia, esa es la mejor elección, porque tanto que fregona. Yo estoy de acuerdo que con mi cuerpo hago lo que listo. Yo estoy así- de acuerdo que antes de la legalización debería haber una campaña tremenda de Claro. país que ¿Sabés qué me pasa a mí? No Mira, haya yo ese te, país. No lo yo tenemos te voy a en decir ese lo que país. me pasa a mí. Yo no estoy en contra de la legalización del aborto, no estoy en contra. Creo que como Estado no estamos preparados. ¿Por qué? Porque hay que intervenir, después hay que invertir en salud pública, porque las chicas pobres van a seguir siendo hospitales públicos. Si Van a seguir legalizamos... existiendo como hasta ahora. Sí, No ¿sabes van a- qué pasa en un hospital público? No hay camillas, no hay anestesia, no hay gasas, no hay médicos a veces. Hay chicos que van y entran por una neumonía y se terminan muriendo por una interhospitalaria o directamente no son atendidos porque no tienen camillas. Entonces, ¿sabes? A mí me pasa que viajo mucho al interior y vos sabés lo que son los hospitales del interior. Entonces me gustaría que exista la legalización del aborto. Pero ¿sabés qué siento? Que después todos los que luchan por la legalización del aborto, después... Por ejemplo, las actrices no van a ir a luchar por la educación, Bueno, por la pero es intervención un del Estado en la paso, es educación. algo. Pero tú Sí, sabes, pero no estamos hace en nada. la nada Es lo que vos misma. decís, bueno, voy a donar. ¿Y por qué no voy a piden por donar la salud comida? Te pública? llama, ¿Por qué donás comida y no donás un ¿Y abrigo? pero Bueno, por qué no se uno pide hace- por la salud pública? Porque Bueno, hay nenes también, muriendo es también. que también no es y una yo creo que cosa hay u mucha otra. gente... Claro, pero no veo la movilización que se ve por el aborto. Y yo no estoy en contra de la legalización del aborto. Me parece que como Estado no estamos preparados porque no tenemos salud Pero entonces, pública, ¿cuál es? lo más Pero básico. entonces no hace Entonces, nada. ¿cuál es la solución? Está comprobado, en países que se legalizó, la mortalidad por aborto llegó a 0. Pero Países claro, no no hay lejano salud de acá, pública, ¿eh? chicos, Acá al no lado. tienen salud Eso no pública. significa Tienen fomentar salud, el es aborto. salud aumentó la cantidad de privada. abortos. Pero significa otra cosa. Yo, en lo personal, no pienso que esté bien abortar. Obviamente. No lo haría, no se lo recomendaría. Con mis hijos, la verdad, los apoyaría, les daría millones de otras posibilidades antes que tomen esa decisión. Pero como sociedad no puedo pensar solo en lo que yo creo o mis creencias religiosas o lo que sea. Tengo que pensar para mi sociedad qué es lo mejor. Es que yo pienso en la Y ahí sociedad. hay muchos pero que, no es como lo mejor yo, ir a abortar. que estamos en Es una que eso no es lo situación... No es una elección que Una la cosa es mujer lo vaya que a ser yo feliz pienso de la para vida, mí, esa es mis la- seres queridos, mis amigos, la gente que quiero. Y otra, ¿qué es lo que hoy la sociedad está necesitando? Claro. Sentís que la ley tiene que salir.
Yo siento que la ley tiene que salir, pero que todos tenemos que lograr que la ley salga con un montón de herramientas para que no se llegue hasta esa. Pero ¿sabes qué pasa, Caro? La ley de educación no es sexual solo ya lo voy a legalizar, lo voy a legalizar, pero Pero la no se educación aplica, chicos. sexual en los colegios va a ser real, pero No existe. los anticonceptivos van a llegar a todos los que lo necesiten. No se van a robar, no se va a lucrar con eso. Pero es un mundo ideal Caro, perdón. Que va a haber una contención para que no se llegue a ese momento, que baje la cantidad de abortos y que bajen las posibilidades también de los que sí quieren llevar su bebé adelante, para que lo puedan hacer. La ley tiene que venir acompañada de muchas otras cosas. No es solo salga la ley y nos olvidamos. La mejora de la ley de adopción también. Perdón, 100% de acuerdo con lo que estás diciendo, pero me parece fundamental también decir que en esta mesa estamos hablando sobre las mujeres que desean o no desean abortar. Y no las que se encuentran en esa Perdón, y situación. no estamos hablando de un panorama fundamental de la situación, que es ¿qué pasa con las minas que fueron abusadas, Eso está violadas? legislado. Eso está legislado. ¿Qué quiere decir que esté legislado? ¿Que en ese caso no están matando una vida? Sí, que yo piense diferente en ese sentido no significa... Acá estamos hablando de la ley de legalización o no legalización. Lo que vos planteas de las violaciones está legislado. Que yo esté en desacuerdo con lo que hay que hacer con ese embarazo es otra cosa. Es un pensamiento personal. ¿Vamos a otro debate? Sí, Vamos a hablar de Brenda Spina. ¿Te parece? Porque es la única manera en la que podemos decidir cómo queremos tener una sexualidad consciente. También es una legitimación o deslegitimación de la mujer, de que ella no pueda decidir qué es lo que necesita para cuidarse, para tener una relación sexual consciente. Es muy negativo y es parte del patriarcado también pensar quién es el que tiene que decidir cómo me tengo que cuidar, cómo tengo que quererme y cuál va a ser mi punto de vista de mi rol como mujer. Porque yo soy una mujer libre, nací en una república y en una democracia Muy y bien. por ende puedo elegir. No, también está claro que nosotros adherimos al lema de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar Muy bien. y aborto legal para no morir. No es que nos tomamos a la liviana Ok. el tema del aborto. Ambas- O sea, creemos ambas- que existen pasos previos Sí. y creemos que el Estado, perdón, y lo último Sí. que digo, y que el Estado debe estar presente sobre todo en el área de educación sexual. Es muy importante que se trate el tema de educación sexual desde más jóvenes. O sea, yo tengo casos de escuelas que lo empiezan a tratar a partir de los 14 años Estoy y de los chicos acuerdo. inician su vida sexual mucho antes. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pregunta, Todo base de la educación y la salud. Y por eso Sí. necesitamos la intervención del Estado. Ok. Y necesitamos la legislación. pregunta para ambas. ¿Y qué hacemos por los niños por nacer? ¿Qué hacemos con los derechos humanos de los niños por nacer? Primero, partimos desde la base de que la vida se concede después de los 3 meses. Antes de los 3 meses, Perdón, ¿cómo nosotros sabés? consideramos que la ciencia Perdón. dice que es un feto. Yo tengo un médico acá al lado, un científico, y no es así. Excelente, es la perspectiva de tu científico y vale la pena saber que somos libres de poder elegir y decidir qué perspectiva queremos para la Argentina. De elegir, si no, perdón, viviríamos en una sociedad totalmente binaria. Perdón, sos libre de elegir entonces si seguís o terminás libre con de una elegir. vida. Eso, sos libre de eso. Soy libre de elegir. Soy libre de elegir si quiero ser mamá. Soy libre de elegir si quiero abortar. Soy libre si quiero trabajar. Soy libre si Muy bien. realmente quiero estudiar y quiero ser una profesional. Muy bien, muy bien. No, nosotros, o sea, creemos que debe ser una cuestión cuidada. Por eso el lema es aborto legal, seguro y gratuito. O sea, que el aborto debe ser seguro. No creemos en tomarnos a la liviana el aborto. O sea, tenemos métodos previos y también creemos que esto no es una cuestión de bandera política. Si bien nosotros claro. nos toca hablar desde la Juventud Radical, creo que es un tema que estaría buenísimo invitar a todos y a todas, Sí, porque sobre todo también diputados es algo radicales. en los Claro. cuales deben Por ejemplo. involucrarse los hombres también. Sí, claro. Invitarlos a sumarse al reclamo y a nuestros diputados. ¿Qué pasaría, a que lo Eugenia, traten en el Congreso? ya que hablas de los hombres, ¿no? Porque vos hablas de yo soy mujer y yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Tenés una pareja y vos tuviste un accidente, como vos lo llamás, un accidente. Resulta que vos querés terminar con esa tal vez vida. no usé el término correcto. Vos Me hablaste de disculpo accidente. si- No, su compañera habló. Bueno, vos hablaste de accidente, tuviste un accidente. Vos abortarías si tenés un accidente. Entonces,
A eso, quiero aclarar, por favor, un segundo. Quiero aclarar el tema del accidente. Yo no creo que un hijo sea un accidente, simplemente creo que a veces los métodos anticonceptivos pueden fallar. No hay ningún método anticonceptivo 100% seguro. Perfecto. A eso me referí. Está bien. Por no profundizar seguimos en con el la tema, historia. Seguimos con la historia. No es algo para tomar a la liviana. Vos estás con una pareja y tenés ese accidente por los métodos anticonceptivos. Y vos decidís, no, yo como yo soy dueña de mi cuerpo, no quiero ese hijo. Pero resulta que ese hijo es 50% tuyo y 50% del papá. Y el papá no quiere terminar con ese... ¿Qué pasaría? ¿Qué harías? Bueno, primero creo que es un tema a conversar en pareja. Segundo, creo que la mujer tiene predominio en esa discusión por el tema de que es lo que estábamos hablando. Nosotros tenemos derecho a actuar sobre nuestro cuerpo. Claro, nosotros somos los que concebimos a nuestros hijos. Entonces, en ese sentido, tal vez sería una cosa a conversar en pareja. Obviamente que creo que el hombre tiene que formar parte de la decisión y debe acompañar a la mujer en el caso de que la mujer esté en pareja. Pero no creo o sea, creo que en ese caso por ahí es más determinante la opinión femenina. Ok, le agradezco a ambas, la verdad que es muy interesante la charla, les agradezco infinitamente. Gracias a vos por invitarnos. Infinitamente, gracias. No, muchas gracias. No, muchas por gracias favor, a ustedes por favor. y un beso grande. Por favor, un beso. Marcelo, ¿hay más testimonios? Eduardo, ¿sí querés hablar? Sí, algún hombre, me gustaría escuchar algún hombre. Algún hombre, a ver. Un hombre, Agustín, vení. A ver, Agustín, vení. Otro, Juventud Radical. Lo tienen ahí listo. Está muy bien, está muy bien. La chica tiene entrenado, la chica ya. Está muy bien. Vení, Agustín, y decir lo que te digo. Está entrenado, Agustín, ¿eh? Está entrenado, me parece. Claro. A ver, Agustín. Tomá, ponete, te saluda Eduardo Feynman y toda la mesa del Agustín, noticiero un gusto. 24 horas. Agustín, un gusto muy grande, un abrazo muy grande. ¿Cómo estás? Gracias por la charla. Todo muy bien. Contame, ¿por qué estás a favor del aborto? No, por favor. Estoy a favor del aborto porque creo en la libertad, porque creo en la no discriminación y porque creo en que cada mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Sobre su cuerpo. Ahora, tenés claro que allí hay una vida, ¿no? Dentro de su cuerpo. Ella está terminando con una vida dentro de su cuerpo. Hay una vida, dentro del cuerpo hay una vida. Sí, por supuesto. Nosotros no estamos alentando de ninguna manera el aborto. Nosotros lo que estamos planteando nada más es que con el aborto no va a haber más abortos. Yo estoy seguro que usted se acuerda, yo lo estudié, pero usted se acuerda de la ley de divorcios. El argumento era el mismo. Con la ley de divorcios va a haber mucho más divorcios de los que había. En este caso, nosotros estamos planteando que con el aborto no va a haber ni más ni menos abortos, va a haber menos mujeres muertas. De hecho, con respecto a esto, le quiero sumar un dato. En Estados Unidos el aborto es legal, en Argentina no. Hay menos abortos por habitante en Estados Unidos que en Argentina. Bueno, no en todos los Estados Unidos, Entonces, en algunos estados de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, sí, si quieren en algún estado de Estados Unidos. A lo que voy es que en algunos estados de Estados Unidos está legalizado el aborto y hay menos abortos que en Argentina, que está penalizado. Lo que hacemos con esto es acercar a las mujeres en la clandestinidad, en primer lugar, y en segundo lugar estamos culpando y estigmatizando a un montón de mujeres que lo único que quieren es derecho a decidir sobre su cuerpo. Estamos obligando a las mujeres a parir. Yo solamente quiero preguntarle cuál es el criterio para obligar a las mujeres a parir. Porque nosotros no obligamos a nadie a abortar. Contame una Lo único cosa. que pedimos es que no obliguen a las mujeres a parir. Contame una cosa, vos sos de la Juventud Radical, ¿no? Así es. Tu partido político debe ser uno de los abanderados de los derechos humanos en la República Argentina, ¿no? ¿Perdón? Tu partido debe ser uno de los abanderados de los derechos humanos en la República Argentina, de Alfonsín para acá. Sí. Te pregunto por los derechos humanos del niño por nacer. ¿Qué hacemos con eso? El niño por nacer tiene todos los derechos civilmente garantizados. Yo le voy a comentar algo. ¿Pero a dónde? Pero si lo van a matar al niño por nacer, ¿qué derecho está garantizado? Déjeme terminar. Si el aborto es matar. No es homicidio porque la persona por nacer no es una persona, si no estaría penado con el delito de homicidio. Por eso el aborto es un tipo penal distinto al del homicidio. La persona, como le estaba explicando, la persona por nacer tiene algunos derechos civilmente garantizados. Y en un Estado de Derecho, la ponderación de derechos es una característica de cualquier Estado, Alemania, Francia, España, Estados Unidos, cualquier Estado se le ocurra. En este caso nosotros tenemos que priorizar. Y esto, hay muchos fallos de la Corte Suprema. Yo sé que ustedes después me van a denostar a la Corte Suprema, pero es hoy por hoy nuestra máxima institución jurídica. La Corte Suprema establece que hay ponderaciones de derechos.
Pero en las para algunos consideraciones casos, de derechos, pero para la algunos vida casos... fáctica, déjeme terminar, por favor. Sí. La vida fáctica es lamentablemente más valiosa que la vida en potencial. El potencial de vida, en la ponderación de derechos, fría como parece, es menos valiosa que la vida, que el ser humano que se encuentra en peligro actual. Eso es lo que a nosotros nos preocupa, eso es lo que defendemos. Y además de esto, lo que nosotros queremos defender y plasmar es que sin el aborto legalizado, lo que estamos haciendo es hacer caer a mujeres en la clandestinidad. Estamos provocando que mujeres de bajos recursos se metan en centros clandestinos, y lo voy a decir con total crudeza para que entendamos la problemática. Usen perchas, usen agujas, pongan en riesgo su vida, a diferencia de las mujeres con mayores recursos socioeconómicos que pueden ir a un hospital, a un sanatorio, a cualquier lado, a realizarse una cirugía, a realizarse una operación, y sin que después quede en ningún lado un recuerdo de ello, para que, como dijo el doctor Favaloro, que ojalá que esté descansando en paz y que nosotros estamos reivindicando su discurso, se puedan ir a bailar y puedan después pasar un rato con sus amigos, mientras las mujeres de las villas se mueren por esta misma problemática. Nosotros creemos que eso no es justo, y es por eso porque nosotros estamos peleando hoy, y por lo que vamos a seguir peleando, por lo menos hasta que a mí me queden fuerzas para militar. Te agradezco muchísimo, ¿eh? Les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Eduardo. No, por favor, un abrazo muy grande. Hasta luego. Y siempre que tengan ganas de debatir este tema, con todo gusto, las puertas están abiertas. De esta señal de noticias y de este programa en particular. Marcelo, querido, vuelvo con vos en un rato, ¿te parece? Porque esto me parece que va para largo, ¿no? Muy bien, sí, cómo no. Esto va para largo, ¿no? Se van a quedar un ratito más. Ya creo que sí, un ratito más se van a quedar. Dale. Se van a quedar. Vuelvo con vos en un rato. Por supuesto, en vivo. ¿Querías cerrar el tema? Cerrarlo de este modo. Insisto lo que dije hace un ratito en cuanto a que el tema seguramente merece ser discutido, esto no cabe ninguna duda. Me sorprende que la gente del Partido Radical no lo haya discutido ya, tiene una cantidad muy importante de diputados y senadores, podría llevarlo al Congreso, podría plantearlo como una alternativa de discusión en el Parlamento y sacar conclusiones con datos más fehacientes que los míos o con los que tienen estos chicos, estos jóvenes, no chicos, muy preparados por supuesto, muy ideologizados en algún punto, porque estas discusiones se han dado en todo el mundo. En todo el mundo ha ocurrido esto. Y en algunos países han decidido que es mejor tener un aborto, digamos, seguro, general, para todas las mujeres que lo pidan espontáneamente sin preguntar nada o sin llegar a ninguna conclusión respecto a la necesidad real de un aborto o no. Yo tengo un solo punto de vista que es este. El tema de la libertad de cuerpo me parece que es un principio fundamental para cualquier ser humano en cualquier lugar de la tierra donde viva. Ahora, también hay un tema de responsabilidad con ese cuerpo, porque no es solo libertad, no es solo hacer lo que uno quiera, es también asumir la responsabilidad de lo que uno hace, que son dos cosas diferentes, pero no están separadas, ¿eh? No están separadas. Además, todos los derechos no son absolutos, ¿no, doctor Yesi? No, por supuesto. No hay derechos Yo tengo absolutos. formación católica y de verdad soy muy creyente. Para mí la vida, igual que decía Amalia, es desde el primer día de la concepción, más allá de que lata el corazón o no. No podemos definir vida porque tiene bracitos o cabeza o lo que sea. Ya es un ser que viene en camino, es un milagro de Dios y es una bendición. Sí creo que la despenalización del aborto no va a promover más abortos, sino que sí va a hacer que no mueran más mujeres en situaciones es que de eso se trata. súper precarias. ¿Qué harías si tuvieras una hija que viene y te dice quiero abortar? Que la vamos a ayudar en casa y que donde comen dos, comen tres y que va a salir adelante más allá de quién sea el padre No, de esa quien es viene la en camino. condición católica, está claro. Es eso, pero espero que la ley, que espero que salga en nuestro país, porque me parece que ya es hora de avanzar en un montón de casos, sí quiero que salga la ley. Ah, mirá. Pero que venga acompañado de un montón de otras cosas. Eso coincidimos todos. Que venga acompañado de realmente una anticoncepción, de una educación sexual de los colegios. Sí, pero en muchos casos que dicen no, regalan los anticonceptivos, los anticonceptivos se roban, se venden por otro lado, no están a disposición. Que todo eso sea parte de la nueva ley y que somos un país católico y que también el catolicismo siga estando en todas partes, en todas las familias, en todos los hogares, y ahí tendremos que ver los padres qué les queremos inculcar a nuestros hijos. ¿A favor o en contra de la legalización del aborto? A favor. ¿Esta vez crees que puede llegar a haber una sanción o que incluso la ley llegue al recinto del Congreso? Bueno, hay bastante empuje por parte de la sociedad y por parte de las mujeres, así que
Yo creo que sí. Está buenísimo que se debata ahora, está buenísimo que se debata en todo momento. El aborto es súper importante, es un problema de salud pública. Me parece que está buenísimo que se haya llegado a la luz en este momento. ¿Qué opinás del debate que estás viendo ahora con respecto a esto? Y yo opino que está buenísimo que se dé, que la sociedad tome conciencia, que realmente se lleve a las cámaras, que se lleve a la luz de la misma manera que a través de Ni Una Menos logramos llevar una problemática súper importante a la luz y que en base a eso se lleven a cabo políticas de Estado. Me parece que lo mismo debe ocurrir con el aborto. ¿Está a favor o en contra del aborto? En contra. ¿Qué opina del debate que se está dando? ¿El debate? Bueno, el debate está bien, pero yo creo que la vida es lo más importante, me parece. ¿No cree que debería ser legal entonces? No. A favor de la legalización, urgente. ¿Es urgente entonces el tema para que se debata en el Congreso? Sí, obvio, sí, es algo que existe, que está pasando y que hay que legalizarlo. ¿Pensás que esta vez va a haber un marco legal? Creo que sí, estamos mucho más cerca que antes, por lo menos. ¿Estás a favor de que se debata? Sí, a favor, obviamente. ¿Pensás que va a seguir de largo el tema y no va a haber una ley o tenés fe de que pueda llegar a haber un marco legal esta vez? Ojalá que sí, ojalá que se pueda debatir y que sea real. Muy a favor, hay que debatirlo. ¿Con quién hablas del tema? ¿Alguna vez tuviste una postura distinta? No, siempre la misma postura, lo hablo con todo el mundo, es algo que está ahí en el tapete y se habla. Está ahí, eso. ¿Pensás que debería ser legal? Lógicamente, sí. Pero no me parece que el aborto sea la solución, no creo que legalizándolo terminen los abortos clandestinos, no creo que baje la tasa, me parece que todo lo contrario, que va a subir, que en países donde se legalizó sube la tasa. Y bueno, por muchísimos motivos más no estoy a favor. ¿Santiago? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Luisa. La realidad es que la despenalización del aborto es cierto que mueren mujeres, y me duele un montón. Como creo que le duelen a todos los argentinos que mueran mujeres. Pero la realidad es que no podemos cubrir el vacío del Estado con muertes de niños. No me parece que sea lógico. La realidad es que la vida de un niño y la vida de un niño por nacer es totalmente valiosa. Tenemos que cuidar las dos vidas. No podemos, de vuelta, no podemos. No y 1000 veces no. No podemos cubrir las muertes y la insuficiencia del Estado en proveer servicios básicos a la mujer con más muerte de niños. No lo podemos hacer. Nicolás. Sí, yo estoy, como dijo Luisa y como dijo Santiago, en contra de esta ley fundamentalmente porque estoy a favor de la vida y porque yo creo que esta ley, primero, que mata, que destruye y segundo, que hace que el Estado sea cómplice de un genocidio enorme y silencioso. Entonces yo, como estudiante de Derecho y con la fe en la política y en el desarrollo en democracia que tengo de este país, jamás voy a permitir y jamás voy a estar de acuerdo con una política que haga que el Estado argentino sea cómplice de un genocidio de enorme tamaño. ¿Mata? ¿El aborto mata? A ver, yo creo que hoy el aborto principalmente... Me gustaría que debatan. Sí, o sea, me parece que para empezar, niño, me parece una palabra súper fuerte para usar. O sea, pongámonos conceptualmente precisos. Niño es otra cosa, perdón. Hablemos de embrión, hablemos en términos biológicos. Me parece que no voy a juzgar, al menos en este momento, que defiendan a ese embrión, pero hablemos con propiedad en ese sentido. Después, antes que empezar a juzgar posiciones que claramente están contrapuestas, me parece que es más interesante poder pensar, bueno, ¿qué proponen? ¿Qué hay de la otra vereda que es el aborto legal? ¿Por qué? Perdón, argumento un poco más que ello. Porque oigo a montones que, por ejemplo, se diga, bueno, sí, la educación sexual integral es súper importante para impedir los abortos. Desde el 2006 está sancionada la ley de educación sexual integral. 12 años sin que se cumpla en las escuelas de ninguna forma, o sea, de casualidad se te puede hablar de anticoncepción en ciertos entornos, pero hay momentos en los que ni siquiera. Bueno, si se pide esa ley, ¿dónde estuvieron estos 12 años reclamando por ello? Porque el sector que ha luchado históricamente por esta ley de educación sexual integral es hoy el sector de los colegios secundarios que está a favor de la legalización del aborto. Del otro lado no creo que se pueda decir lo mismo. De hecho, el Ministerio de Educación, que lleva 12 años trabando la implementación real de esta ley, responde al mismo sector ideológico que hoy está en contra del aborto. O sea, hay dos veredas que están totalmente determinadas. Y a mí lo que me preocupa no es su posición moral respecto a qué hay que hacer con aquel embrión o demás, sino su poca capacidad propositiva ante eso. De ¿cuál es la alternativa? Porque no escucho nada que no se haya dicho ya en este tiempo y no haya sucedido. Hablemos con la realidad sobre todo. Sí, perfecto. Vos hablaste igual diciendo que niño te pareció un término muy fuerte. Sí. Nada, yo
te digo, vos hablaste que se tenía que hablar en términos biológicos. Sí. La Academia Nacional de Medicina, en defensa de la vida, la cito, que el niño por nacer, científica y biológicamente, es un ser humano cuya existencia comienza al momento de su concepción. Las informo. La Academia Nacional de Medicina reúne las mayores entidades en lo que es la medicina y la biología, con lo cual me parece que está bastante bien hablar de niños. Perdóname que te interrumpa un segundo. Este comunicado de la Academia Nacional de Medicina no es de 1910, sino, si me corregís la fecha, marzo... 22 de marzo de 2018. Y, perdón, hablando de que no proponemos nada, la realidad es que yo concuerdo totalmente con ustedes. Es cierto que necesitamos una educación integral en nuestro país. Es cierto que el Estado ha fallado tremendamente en proveer lo que es protección y contención a la mujer embarazada, y me parece que el sistema de adopción en la Argentina burocráticamente es un desastre. Entonces, reitero lo que dije antes, no me parece correcto que tengamos que cubrir las insuficiencias del Estado con más muerte de niños. Es cierto. Yo no tengo una consulta porque me parece que nosotras y muchos no estamos hablando de una cuestión filosófica de cuándo empieza la vida, porque me parece que ahí nos podemos juntar aparte y hablar de filosofía. Nosotros estamos hablando de una situación que está pasando, que son mujeres que se están muriendo. Entonces, me parece que entrar en ese lugar de aborto sí o aborto no es preocupante y podemos llegar a lugares donde no tenemos respuestas todavía. Y me parece que hay muchas discusiones sobre eso. No hablemos de filosofía, hablemos de que se están muriendo las mujeres y hablemos de qué alternativas vamos a dar. Nosotros damos la alternativa de pedir educación sexual integral, anticonceptivos, para no abortar y aborto legal para decidir. ¿Ustedes qué proponen, digamos? Porque si sumarse a nuestro reclamo cuando recién ahora estamos por ganar la ley, me parece un poco ridículo. No, a mí me parece ridícula, que no me parece tampoco filosofía, me parece que es biología. O sea, es una vida, ¿no? Nadie te está hablando de lo que yo creo, lo que pensamos. Es una vida, no se discute que es una vida. Y obvio, también nosotros coincidimos, hay que hacer cosas. No decimos que hay que hacerlas ahora, o que porque ahora se está por legalizar, hay que empezar a hacer las cosas. No, nosotros también queremos que hace años viene estando mal, pero no por eso vamos a decir, ay, bueno, sí, la verdad que está bueno que empiecen a abortar porque no es la solución. No sé, facilitar el trámite de adopción, eso lo proponemos, se viene proponiendo también, pero no creo que el aborto sea la respuesta. A ver si me permitís un segundo. Como bien dijo Ofelia antes, existen muertes de mujeres, ella dijo miles, según el Ministerio de Salud de Argentina. En el 2016, cifras oficiales, por abortos voluntarios murieron 31 mujeres, cifra lejos de estar miles, que por más que sean 31, miles o 100 millones de mujeres, es una tragedia. Como también es una tragedia la cantidad de mujeres que se mueren por la falta de control y asistencia médica en el embarazo, que fueron, según el Ministerio de Salud de Argentina, en 2016, 214. Todo esto es lo que proponemos. Un acompañamiento, la asistencia médica en el embarazo para la mujer embarazada, que quiera o no tener a su hijo, esté acompañada por el Estado, planes de educación sexual integral, que existe y es verdad, estoy de acuerdo con ustedes tres, y como todos sabemos, esto es un fracaso y no se aplica, y la educación que puedan tener en colegios públicos o privados, si no es nula, es muy poca. Por ende, teniendo en cuenta la cifra del Ministerio de Salud y esta tragedia, que estamos todos los seis de acuerdo, y Eduardo supongo que también, tenemos que hacer hincapié en estas políticas, en estas medidas, para evitar estas muertes, que como dije por cuarta vez ya, es una zona de tragedia. Aclaro en mi comentario muy pequeño. Yo, no di ningún lapso temporal. Yo creo que el aborto debe existir más o menos desde que el sexo en sí existe. Así que como en ese sentido no es una cuestión estadística de yo tengo mis pruebas, vos las tuyas. Fue por decir que hace décadas y décadas el aborto sigue existiendo y vidas se lleva seguro. Pero sobre todo aclarar, yo te puedo decir acá, para mí son 1 millón o para mí son 3 las mujeres que han muerto por abortos clandestinos. Pero la realidad tangible es que no lo sé. No lo sé, porque el aborto es clandestino, porque todo lo que pasa en la clandestinidad no puede contar con ese nivel de precisión. Entonces, es un hecho. ¿cómo decís que hay 500.000 abortos? ¿Me escuchaste decir eso? No lo igual, dije. El número de 500.000, sí, el número de 500.000 abortos por año, que es el número que plantea el Ministerio de Salud, son aproximaciones que se hacen, hay 2 métodos para llevarse adelante. Okay. 2 aproximaciones según tipo de medición, uno es el método residual, otro es el método a partir de la cantidad de mujeres que salen que se les da el alta, por ponerlo de alguna manera, en los hospitales después de haber ido, por haber realizado esta práctica. Y yo quiero un segundo con algo que ibas diciendo vos. Me parece que si vamos a hablar de
la ciencia y de las posiciones que tienen médicos o científicos directamente, de la misma manera que se puede citar lo que vos contabas recién, también durante el último mes en el Congreso vimos a un montón de especialistas en la salud que se posicionaron a favor de esta ley, lo mismo la Organización Mundial de la Salud, que plantea que en la Argentina 1 de cada 4 abortos son seguros, únicamente en América Latina, disculpen. Me parece que también hay un montón de argumentos en el mismo campo que vienen por el otro lado. Y después, también vinculado a esta idea de, bueno, es biología, es una cuestión científica, cuándo comienza la vida. Si vamos a hablar de vida, literalmente, es muy amplio. Yo creo que lo pensaría. Acerca de la vida. Un segundo? No, te quiero preguntar lo siguiente. Bueno, adelante. Justamente sobre la vida. ¿Por qué considerás que no hay vida? Yo no considero que no hay vida, es justamente a lo que estaba diciendo. Me parece que acá hay una cuestión de lo que es una persona. Me parece que vida hay en las plantas, vida hay en un montón de lugares. Estamos hablando de una persona humana. Vida humana. No lo veo tan claro igual, pero me parece que, O sea, estamos hablando de pregunta, ¿no? Yo, No, pero mismo esa pregunta. No, pero pregunta. ¿En la panza de una mamá hay una vida o no hay una vida? Sí, hay un feto Si que hay una seguramente vida, será un hay niño, vida. un bebé. El tema es que la concepción de vida es sumamente individual, perdón, quiero decir esto. No. ¿Hay vida? Para mí, yo no vivo porque digo, bueno, ¿cómo está circulando hoy la sangre por mi cuerpo? O sea, yo no me baso en conceptos biológicos cuando pienso en mi vida. Para mí yo vivo, o puedo considerar que lo que vivo es vida, cuando, por ejemplo, realizo las cosas que me parecen que quiero para mi vida. Eso es vida. Es una concepción individual de vida. Pero lo que voy es que no importa mi concepción individual de vida, tampoco importa la tuya ni la de nadie. Por eso, la general. Por eso digo. No hay una general tampoco para mí. Es sumamente subjetivo. No me parece. Hay una biológica. Pensar que es... Pero justamente hay una cuestión biológica, pero también hay un montón de religiones que plantean cosas diversas. Pero no es una cuestión de una religión. Mira, yo te puedo asegurar, la cristiana, la maometana, la judía, todas las religiones que vos quieras están en contra del aborto. Todas. Así que saquemos la religión de al lado. Saquémoslo. Complicado en este tema, pero... Vuelvo a repetir. ¿Hay vida o no hay vida? Y se lo pregunto a los 6. ¿Hay vida o no hay vida? Vuelvo con en la panza de la mamá. ¿Hay vida o no? Yo quería decir lo mismo. La discusión que damos como militantes y como militantes de la legalización del aborto, justamente no es esta. Es pedir una política de Estado, ¿sí?, que solucione todas las muertes de las mujeres por abortos clandestinos. Te hago una repregunta. ¿Hay vida en la mujer que muere en un aborto clandestino? Por supuesto que hay vida. Nadie dice que no hay vida y nadie quiere que se hay muera. vida, está Sea muerta. no. Yo creo que no hay vida en un cadáver. Bueno, pero antes de que tome la decisión de hacerse un aborto clandestino, hay vida y ella elige hacérselo. Bueno, ella cuando elige decide hacerse hacerse el aborto clandestino, deja de haber vida. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esa vida? Acabamos de nombrarte todas las alternativas. En principio está muriendo ella. Yo pregunto por ella. Después hablamos del embrión, niño, infante, adolescente, como quieran llamarlo. O sea, ¿considerás que es una cosa menor? ¿Un niño? O ¿cómo lo dijiste? No, yo no le llamo así. Embrión, Yo le llamo embrión. En principio embrión. es el término que yo le pongo. ¿Te parece una cosa menor? No, solamente digo que al menos... Denme 2 minutos. En 2 minutos podemos hablar del embrión. Ahora contésteme. ¿Qué pasa con esa mujer? ¿Qué pasa con ese cadáver? Mirá. ¿Qué hacemos con esa situación? Te entiendo. Mirá, en Argentina mueren 200 mujeres por electrocución al año. Entonces yo basándome en tu argumento digo, bueno, tenemos que sacar la electricidad de todo el país porque mueren un montón de mujeres. ¿Te parecería lógico eso? Me imagino que no. No, pero es patético. No, está bien. Me imagino que no. De todas formas. No podemos quitar la electricidad de todo el país. No podemos seguir quitando niños de los vientres maternos. La solución es educar a la gente en el uso correcto de la electricidad, como la solución es educar a la gente en el uso correcto de su sexualidad. Hablemos de hechos, no seamos contrafácticos. ¿Está pasando lo que vos planteás? Sí, está pasando. Mueren 200 mujeres al año por electrocución. ¿Está pasando esa educación sexual de la que hablás? Porque quizás la educación en cuanto a electricidad está pasando, la sexual, te juro que pero no. Por eso te apoyo en eso, ya dijimos los tres, que te apoyamos totalmente. ¿Y dónde en eso. estuviste estos 12 años? No te he visto jamás. ¿Qué quieres? ¿Que salga a la calle y tome colegios para apoyarte? Quizás. No sé, yo voy a un colegio privado, la verdad no creo que pueda tomar un colegio. Vas a un colegio privado, Sí. Entonces te pregunto, ¿no? Como varias cosas. Primero, ¿vos alguna vez menstruaste? ¿Alguna vez sentiste esa presión de que no te estaba viniendo y que podías estar embarazada? No, yo sí, y que dentro igualmente. Pero le estoy consultando a él. Y aparte, nosotras como militantes... Sí. Vemos en el día a día, en una escuela pública, ¿sí? Que la educación sexual no se está... En el colegio pasa igual, no hay educación sexual. Tenés razón. Pero no es lo mismo. ¿Sabes No, por qué? verdad, Porque no es lo mismo. los abortos clandestinos
¿quiénes pueden ir a los abortos clandestinos? La gente que tiene plata. ¿Sabes quién va a los colegios privados? Mira, me estás Mira. tratando de descalificar a mí por una persona que va a un colegio privado. La realidad es que no, te pido por favor que no me descalifiques a mí como persona, descalificar mis argumentos. Está todo bien igual, ¿sí? Está todo bien. No fue una descalificación. Sí, me está Se diciendo... trata de poder pensar que la realidad de uno jamás va a ser absoluta. Es partir de esa base. Hay mil razones para tener un embarazo no deseado. Sorry. Yo fui 10 años a la escuela pública, así que podríamos decir que si vos fuiste a la escuela pública, no sé, igual. También conozco y igualmente me parece que es un tema que no va por ahí. O sea, no creo que alguien de la escuela pública va a decir sí al aborto por el hecho de que va a una escuela pública, va a decir no al aborto porque va a una escuela privada. No creo que vaya por ahí, tampoco creo que vaya por ahí el tema de la educación sexual. Puede ser mala tanto una escuela pública como una privada. No creo que tenga que ver con que va a ser clandestino o no, porque... va a seguir pasando, ¿entendés? Y los abortos clandestinos se le hacen a la gente con plata y la gente sin plata sigue pasando. Y si vos Sí, pero ¿quiénes mueren? ¿Quiénes mueren? El tema. Esa es mi pregunta. Yo no te estaba descalificando, justamente te estaba planteando de realidades distintas, realidades totalmente distintas. Los abortos clandestinos están en todos lados. Alguien de clase alta, alguien de clase baja. Bueno, pero ¿quiénes mueren? Mueren dos vidas, La realidad es que mueren dos vidas. Déjame explicarte, que vos preguntás quiénes mueren. En todo aborto muere seguro una vida, que es la de la persona por nacer. Esa vida en todo aborto, sea clandestino o no, sea de una mujer de colegio público, privado, rica o pobre, siempre va a haber una persona que muere seguro. En muchos casos, mueren dos, que son la madre y el hijo. Perdón, ¿puedo tomar un ejemplo? Yo estoy como empecinada con esto de lo fáctico, como de poder pensar en hechos y cómo se resuelven. Empecinada se te nota. Sí, no me molesta la palabra, no me parece degradante. Que sí. No, realmente, pensemos, en una mujer que jamás ha oído hablar de anticoncepción, jamás se le ha otorgado esa información, tiene sexo, que hasta donde yo sé se puede. Es maravilloso. Y eso es una libertad que también se va a reprimir. Es maravilloso, gozar, No, por eso, amor. coincido, está bueno. Maravilloso. Bueno. Entonces esta muchacha, en uso de esas libertades sexuales que le estamos otorgando en esta mesa, ha tenido sexo, no tiene información de anticoncepción, queda embarazada, va al colegio secundario. En los colegios secundarios no hay jardines maternales. Sostener un embarazo durante su escolaridad puede implicar que la echen de su casa. ¿Qué hacemos con esa piba? ¿La dejamos sin escuela? ¿La dejamos que por desarrollar un embarazo que no quiere deje su vos vida atrás? lo que propones es abortar para seguir cursando. No, está planteando una realidad. Por favor, existente. abortar para que esa muchacha que jamás tuvo la oportunidad de elegir ese embarazo, porque jamás le han dicho cómo se impedía, por ejemplo, en este caso en particular, pueda desarrollar su vida normalmente. No es culpa de ella que todo este sistema de salud y educativo también fracase. Abortar para seguir cursando mientras se toman los colegios, así que no sé cuánto van a seguir cursando, ¿no? Ay, Dios mío. Pero, perdón, una No, cosa. Dios, igual. Yo conozco un montón de gente, te lo digo bien, ¿no? Un montón de gente que trabaja y estudia, ¿no? Y el padre, tiene un solo padre, la madre murió. El padre se enferma de una enfermedad terminal y necesita que el hijo lo cuide. Entonces el hijo tiene que dejar todos sus estudios para ir y cuidar al padre. Es el mismo caso que la mujer. Es el mismo caso. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos matar al... Sí. En ese caso yo sostendría que tiene que haber un Estado que permita que esa persona cumpla sus Pero estamos estudios. totalmente Yo de creo acuerdo. que Lo ese mismo caso, que como pasa cualquier otro caso, tiene que estar acompañado en pos Del de que Estado, se pueda estudiar. obvio. Lo mismo que pasa Entonces, con la chica embarazada. Tiene que haber un Estado que le provea, la contenga y la ayude. Y cuando el Estado no estuvo, Bueno, no me pero responden ese es el jamás problema, eso. ¿Qué chicas. pasó todos estos años? Eso es lo que quiero decir. Devolver el Tenemos tiempo que usar atrás este es mismo imposible. frenesí que estamos... Sabemos que hubo una carencia del Estado, hubo una falencia y un vacío en 12 años, que dijiste vos, y muchos más también, que no hubo Estado y no hubo un Estado presente que contenga a la mujer que está por dar a luz. Estamos de acuerdo en eso los 6, y eso no se puede volver atrás. Lo que estamos proponiendo es, a partir de ahora y en adelante, que sí se tape este vacío. Pero hay una diferencia entre nosotros que es sustancial en cuanto a este tema. Desde que entro al colegio, en todos los pliegos reivindicativos que he conformado y de los que he sido parte, la ley de educación sexual integral ha sido un reclamo. Hay una diferencia sustancial entre nosotros dos, porque el movimiento de mujeres que está a favor de la legalización del aborto ha asumido hace tiempo un desafío, que es transformar la realidad que no la conforma, transformar una realidad que se lleva a las mujeres y en ese sentido elaborar un proyecto durante años, luchar para llegar a esta mesa, por ejemplo, como muchas otras, y que estas cosas se discutan, que este pañuelo no sea mala palabra, sino que sea un uniforme en nuestras escuelas. Eso está pasando. Del otro lado, ¿qué tenemos? Un movimiento que puede hacer movilizaciones enormes, puede juntar miles de firmas,
sin habérsela jugado ni por un minuto. ¿Por qué? Porque quieren una realidad que quede intacta. Una realidad que de última hasta retroceda, porque Mariana Rodríguez Varela, que se puede identificar como una clara referente de gran parte del sector que se niega a reconocer el aborto en la Argentina, ha dicho que incluso una niña de 11 años que es violada no debe tener la posibilidad de abortar. O sea, ni siquiera nos conforma con dejar la realidad intacta que se lleva a mujeres todos los días. Eso ya está legislado. Y sin embargo se propone retroceder. Para la mujer violada, eso ya está. Obvio que está registrado. Ya, hay casos que está legislado. Pero en este mismo Eso Congreso de la Nación que veo en esa pantalla, en las exposiciones en comisiones, una de las referentes de este movimiento Pro Vida ha dicho en esas palabras que la mujer que es violada tampoco debería poder recurrir a un aborto. De todas formas, si no vamos a remitir, hablemos cada uno por sí mismo, ¿no? Si no vamos a remitir a los referentes, Julia Mengolini, que es una eminencia del movimiento feminista, correcto, dijo que Julia Mengolini es una eminencia. Mengolini. Mengolini, perdón. Dijo que el feto no es persona porque no hace poesía. ¿Es científica? Doctora, sí, por su... No, claro que no. No, es periodista y en ese caso estaba haciendo referencia al poema que escribió Esteban Bullrich, en sentido también de mostrar la falencia tal vez que hay en algunos argumentos que se plantean, o algo que creo que decía alguna de mis compañeras en un principio, una cuestión de golpe bajo constante que se da en esta discusión. Digo, me parece que de un lado... golpe bajo, perdón? Y la cuestión de hablar de bebés, la cuestión de hablar de niños... pero es un poco la discusión... ¿Me dejan terminar un segundo? Por supuesto. Me parece que hay una cuestión que pensaba recién cuando hablábamos de esto de la vida, no la vida. Es una discusión súper amplia el tema de la legalización del aborto. Me parece que hay un montón de cuestiones en las que podemos encontrar puntos en común, en las que podemos sacar síntesis. Y al mismo tiempo hay cuestiones en términos de... más sustanciales, y me parece que es un poco las discusiones que viene llevando adelante el movimiento feminista durante este último año, que es en cuestión de la soberanía de la mujer, de la libertad de la mujer, y también está en la discusión del aborto. Para vos, la vida es una cosa menor, pero donde hay vida hay nacimiento. Si no, vos no estarías acá, nosotros no estaríamos acá. Pero lo que dice Luli, que me parece clave, lo que dice Luli, es que más allá o sea, uno puede interpretar. El otro día leía una mujer que decía, hay mujeres que desde el minuto 1 de su embarazo sienten que ahí está su bebé y que ya se lo imaginan en sus brazos. Ok, hay otras mujeres que no. Hay dos realidades al mismo tiempo, pero lo único que es erróneo, o sea, ninguna de las dos está equivocada. Cada una tiene su interpretación de qué significa para ella lo que tiene adentro. Pero lo que es seguro es que apelar, o sea, tomando esto que ella dice, a, por ejemplo, mensajes como los de Amalia Granata que dicen, hola, soy tu hijo, no me mates, no sé qué. Eso no pasa. El embrión... Amalia Granata es periodista, no me parece llamarla. ¿Granata? No la conozco. Es una muchacha medio de la farándula, está en el panel de Pamela David. Pero lo que dice la muchacha, que también está en todos los videos de las campañas pro vida, es el nombre que tienen, y demás. El senador Esteban Bullrich. No, bueno, el senador Esteban Bullrich, que hizo un poema diciendo, hola, soy un bebé, soy tu niño. Te estoy diciendo esto. Si hay algo que espero que estemos de acuerdo, por favor, se lo suplico, es que no hablan los embriones. Apelar a eso me parece que es bajo, es muy bajo. Si vos me estás diciendo, para mí el embrión es muy importante por tal o cual cosa, yo lo voy a respetar. Voy a diferir, pero lo voy a respetar. Ofelia, sí. Respétame a mí, que soy el dueño de casa. Sí, por supuesto, pero... Y el moderador del debate. Les agradezco infinitamente haber venido, les agradezco infinitamente el nivel que han tenido en la charla, los 6. Muchas gracias, Eduardo. Eduardo, ¿puedo dejarte por si...? No, gracias. ¿Seguro? No, paso. Por si reflexionas algún día y... Te agradezco mucho. Y antepones a las mujeres por sobre la moral. Años vengo reflexionando y tengo una muy buena moral. Quédate tranquila. No te preocupes por mi moral, quédate tranquila. ¿No lo querés pensar por un futuro? Uno nunca sabe. Ni por el pañuelo verde, ni por el pañuelo celeste. Bueno, está bien. Ni por el pañuelo blanco manchado de corrupción. Te agradezco infinitamente. Gracias a los 6. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Señores, mañana es el debate en el Congreso de la Nación. Ojalá los diputados estén a la altura de las circunstancias. Todos, absolutamente todos. Ya venimos. Salí a la cancha con el mejor equipo. Con la compra de productos seleccionados ganas premios instantáneos y participás del sorteo de camisetas y pelotas oficiales. Steel es pasión y calidad al mejor precio.
Esta noche, Mundial 24. Pasión, garra, emoción. Todo lo que tenés que saber de la Copa del Mundo Rusia 2018. Esta noche, el Mundial está en A24. Leis presenta Pasión Futbolera.